un cambio informativo esta semana. Uno de los temas, sin duda, fue la media sanción del presupuesto. Claro que sí. Y está con nosotros la diputada Sabrina Ahmedchet. Decime si lo pronuncié bien. Perfectamente, hay un montón de formas de pronunciarlo y esa es una muy varias veces válida. la pronunciación de tu apellido depende de quién lo interprete. ¿Está Todas bien? válidas. Bueno, diputada, Yo estoy Juntos por el absolutamente Cambio. segura que mi apellido es un invento de cuando entraron. Como pudieron lo anotaron, ¿no? Absolutamente. Pero espérate, ¿cómo sería? ¿Tenés idea cómo sería? A ver, asumo que la J debía ser una I, entonces Una el I, Ahmed... no H, Claro. una I. No, supongo que debía ser una I porque venían de Rusia, o si no, digo, también es cierto donde Rusia está más cerca de Turquía, entonces hay ahí alguna Claro, porque ahí tiene una derivación más a Ahmed. oriente, más Sí. más Árabe. Claro, aspiración. por supuesto. Una vez que estuve en Jordania me dijeron, welcome back, bienvenida de vuelta. Claro, Había claro. algo. No, yo soy judía, mi familia rusa, Claro. húngara, no hay nada ahí, pero... Y la CH me parece que fue un invento local, ¿no? Completamente. Porque... Suena ¿Y qué así. sería? ¿Qué sería? ¿Cómo sería la pronunciación original? Ahmedchet. Yo lo Ahmedchet. digo como se lee, voy, claro, es Claro, lo lo que hacemos. castellanizaste, Nosotros te digamos. vamos a decir Sabrina. Perfecto. Sabri. La Sabri. Acá te decimos la Sabri. Pero Respondo. se simplifica, más fácil. La cuestión es que Sabrina fue una de las tantas diputadas que sí estuvo en su banca y se bancó unas cuantas horas de discusión, y en este presupuesto vos pusiste la lupa en Juntos por el Cambio en levantar la mano y decir, señores, acá hay un recorte presupuestario a educación fuerte. Y sobre eso queríamos charlar, sobre todo porque, bueno, Ciudad de Buenos Aires hay un sector que ha convocado al paro, hay todavía una situación de docentes reclamando, estudiantes. Contanos qué fue lo que observaste vos de esta parte, de esta porción del presupuesto. Cuando entra el presupuesto el 15 de septiembre, esto tiene toda la historia que termina este miércoles durante la mañana, pero me parece que es interesante plantear qué es lo que empezamos a ver cuando el 15 de septiembre llega desde el Gobierno Nacional el presupuesto al Congreso. Y vemos ahí que hay un recorte del 15% en educación que se suma al recorte que ya hubo este año de los 70.000 millones de pesos y que se suma a un desinterés marcado por parte del gobierno en los últimos años en lo que son los temas educativos, desde el cierre de las escuelas hasta el hecho de no haber buscado activamente a los chicos que quedaron afuera de las escuelas por causa del cierre, a no haber aplicado medidas concretas de recuperación de saberes. Ya veníamos en un contexto complicado en el que realmente esperábamos que en el presupuesto se viera un aumento en educación, porque estamos viendo en este momento uno de los peores momentos educativos de la Argentina. ¿Se llegó a corregir eso y hasta qué punto si fue así? Bueno, estuvimos viendo en qué se disminuía. Quiero marcar dos de los puntos que me parecen más importantes. Uno de ellos es evaluación. Se recortó el 50% del presupuesto de evaluación respecto del año pasado. No dicen qué programas exactamente, pero estamos absolutamente convencidos de que necesitamos evaluar. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos, los chicos argentinos hoy están debajo del promedio de Latinoamérica. Y eso no solía ser así, esa no es nuestra historia educativa y hay que revertirla urgente. Sí. Por lo cual necesitamos datos. Y aparte, no sé cómo quedó la ecuación después de la pandemia, porque en teoría se iba a hacer una evaluación a nivel nacional para saber cuál es la foto, ¿no? Muchos chicos no se adaptaron de la misma manera en función de la conectividad, otros tantos no pudieron mantener conexión, entonces se generó una desigualdad por el solo hecho de que no todos fueron a las aulas al mismo tiempo, ni no han regresado al mismo tiempo. Esa foto nunca existió. Esa foto no existe, y esto que vos planteás es central, porque el gran problema, el primero de la educación en Argentina, es que no tenemos foto, es que no tenemos información, es que faltan datos. Entonces, ¿qué hacemos? De repente repartimos computadoras. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo con que la conectividad es buena, pero repartimos computadoras a lugares donde no hay internet, entonces se hace sin ningún criterio. ¿Por qué? Porque no hay suficiente información. Nosotros tenemos que, y este es el otro punto, que tener en cuenta que el otro recorte del 98% del presupuesto se lo sacaron al sistema de información. Educativo. El sistema de información es el que sigue la trayectoria de los chicos, es el que nos dice si los chicos están en la escuela o no están en la escuela, si pasaron de año o no pasaron de año, si deben materias. Esa información no está
no la podemos reconstruir, por eso se habla primero se habló de que 1,5 millones de chicos quedaron afuera, después 1 millón, después 500.000, el último número que dio el Consejo Federal de Educación son 200.000, siempre números redondos, siempre números que tienen mucho tinte simbólico. ¿Por qué? Porque no se sabe. Ahora, y se recortó déjame que 98% en eso, puntual. Yo te escucho y o sea, nos preocupa mucho a todos porque creo que todos tenemos consensuado en nuestras cabezas, por lo menos la población, de que sin un programa educativo hacia adelante, hablar de futuro es cotillón, o sea, hablas de cualquier cosa. Ahora bien, estoy buscando la manera de quedarme un poco tranquilo. En la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuesto, etcétera, hay mucha gente que incluso viene de los gremios docentes y que tiene especialización, y esto es transversal a todos los sectores políticos. Desde el oficialismo vieron esto, acompañaron la conversación, hicieron fuerza para corregirlo. O sea, ¿qué viste vos en esta discusión que te haya generado alguna, que me pueda generar a mí alguna tranquilidad? Tengo una conclusión agridulce, al menos algo de esperanza. ¿Qué fue lo que sucedió a las 9 de la mañana? Unos minutos antes de que se cerrara la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, hizo la propuesta de agregar un artículo que aseguraba que educación iba a tener un piso de 1,3% del PBI, lo que es muy importante. Hay un dato sobre el cual nosotros hicimos mucho énfasis, que es que ya habíamos votado todo el presupuesto, nos quedaban 2 capítulos, ya habíamos destinado toda la plata que la Argentina va a tener, todo el dinero público que va a tener el año que viene a los diferentes programas. En ese momento dijeron que van a aumentar, no sabemos de dónde lo van a sacar. Claro. Y mi otra preocupación es que tampoco está ahí especificado cómo se va a gastar. Lo único que sabemos de ese acuerdo es que Baradel lo aceptó. A mí, en términos personales, les aseguro que no me da tranquilidad de esto, porque yo entiendo que Baradel defiende muchos más sus intereses que los educativos de los chicos. No están los chicos en el centro y eso es lo que pudimos ver en todo este presupuesto. En teoría, en el Senado, esto va a ser, por lo menos desde el espacio político del que vos pertenecés, Juntos por el Cambio, van a poner el foco allí, entonces. Sí, el Senado no introduce cambios, entonces van a cuestionarlo. El lugar era... Porque este piso, atar un porcentaje a lo que puede llegar a ser el crecimiento o el rendimiento económico del país, suena hasta quizás más confiable que se ate a una inflación que está pactada en el 60%, que en teoría podría revisarse, pero que ningún privado la está proyectando en ese lugar. Con lo cual, si hay erogaciones o hay ingresos por encima del 60%, quedará a discreción del gobierno para dónde conduce ese crecimiento, ¿no? Porque en función de que haya mayor consumo o el ritmo de recaudación tributaria sea más en línea con una inflación del 100%, habrá más ingresos que no están pactados en el presupuesto. Este piso podría llegar a garantizar, o sea, daría una vuelta de tuerca para poder garantizar algo en educación, pero no sabes para dónde. Podría llegar a todos los condicionales que tenemos, ¿no? Podría ser bueno, podría llegar a... Estamos debatiendo un presupuesto y merece en este momento de crisis en todos los que saben de presupuesto suelen decir que el arte del presupuesto más que la proyección es la ejecución. Sí. O sea, en el momento de la ejecución, quién toma la decisión y cómo asigna y reasigna partidas. Y eso lo vemos toda vez que este presupuesto fue proyectado con un 60% de inflación, que todos sabemos que el año que viene no vamos a tener. Sabemos que va a ser más alta la inflación. Entonces, eso también hace que lo que aparece en el presupuesto sea justamente una proyección, pero algo que va a cambiar. A mí lo que me preocupa mucho es que quede a criterio de la jefatura de gabinete de dónde se sacan partidas y a dónde se ponen. Hay un Ministerio de Educación, hay un presupuesto y debería estar línea por línea el programa que se va a utilizar. En cuanto a la pauta inflacionaria, quedó establecido que si se supera, vuelve al Congreso, ¿no? No es que el gobierno, esos pesos excedentes por inflación, va a hacer lo que quiera. No, tiene que volver al Congreso a conversarlo. La cláusula gatillo
Esto de que si más del 60% es la inflación, entonces lo vamos a volver a discutir, fue uno de los cambios introducidos durante el debate y por eso es que a mí me interesa hacer foco en esto. Tuvimos mucho tiempo para debatir esto y para hablar y que sea en los últimos minutos de la sesión que tiren este cambio y este aumento, no suena una forma de gestionar un problema agudo que tiene la Argentina. Vamos a seguir hablando de esto, Sabrina, pero nos vamos a ir de manera inmediata a Brasil porque está nuestro compañero Rolando Graña en el marco de lo que va a ser el comienzo del debate final. Lula-Bolsonaro. Rolando. Marce, ¿cómo te va? En 2 horas arranca el debate. ¿Y qué Fíjate si pueden bajar la vuelta Sí. porque está entrando por el micrófono ustedes. Claro, vamos corrigiéndole esta parte técnica a nuestro compañero que está haciendo este trabajo intensivo ya hace 2 días, ¿no, Rolo? Que está. Sí, sí. Un Sí, sí. trabajo Acá de no se campo. sufre mucho, te digo, porque estoy, No, estoy justamente, en la playa. mirá, justamente Estoy- eso Estoy iba a en la decir. playa. Remerita que yo la veo de color, la veo Naranja. medio salmón desde acá, no sé si es naranja o salmón. Al lado del mar, con buena Sí, temperatura y con, a ver, el acontecimiento político del momento que para un periodista también es motivo de envidia, así que no te podés quejar, Creo que compañero, ¿eh? Igual, no solo, pero menos sufren los que viven acá. Miren, A si ver. vamos a hacer un poco de casa de show de decoración. Este es el único lugar de Río donde directamente las casas dan al mar. No está la avenida Atlántica en el medio. Ah, mirá qué bueno. Acá viven los más ricos de los ricos. Por ejemplo, eso, mira, ese lugar iluminado, eso es el living de un departamento. Qué lindo. Es un departamento de 400, 500 metros. Rolo, ¿qué es? Que ¿Barra salen eso? ¿Dónde directamente a la playa. Esto es Arpoador, que es al lado de Ipanema. Bueno, te vemos entonces a tono con, con el color, digo, a tono con el lugar Pero- carioca. es? Mucha oficina se ve que Pero, tuvo. esperen. Ahora les voy a mostrar el contraste. A ver. Miren. Claro. ¿Ven Claro. esas luces que están allá? Sí, Sí. claro, mirá. Bueno, eso es una favela. Es la favela de Vidigal. Es la única favela con vista al mar que hay. Claro. Del otro lado está la Abajo de la Rosiña, favela de ¿no? Vidigal hay un... Del otro lado, o sea, del otro lado del morro. O sea, acá no se ve en la noche, hay un morro, y del otro lado del morro está la Rosiña, que es donde estuve ayer. Claro. Pero toda esa favela, al lado estaba el Hotel Sheraton, ahora le cambiaron el nombre, creo que se llama Hotel Nacional. Hoy pasé por ahí, me pareció que le habían sacado el nombre al Sheraton, la verdad que no lo pude comprobar. Pero ese es el enigma y el contraste de Río de Janeiro, que tenés una ciudad verdaderamente maravillosa, con fortunas, gente que vive acá en un paraíso, y al lado, ahí a la vista... Ahora, te digo, tenés la Rolo, favela. te digo una genialidad, porque vos decís, un móvil de noche desde Río de Janeiro no se va a ver nada, me vas a tener que decir Río de Janeiro cada 30 segundos, y lo que me estás mostrando es una infografía de la distribución social de Río de Janeiro, gracias a que es de noche y se ve con la luz. El contraste. Claro, pero te digo que además Río de Janeiro es la capital del bolsonarismo, tengamos en cuenta, Bolsonaro es de Río de Janeiro, siempre ganaron acá en estos últimos años las elecciones de Río de Janeiro. Es más, el gobernador de Río de Janeiro se había medio abierto de Bolsonaro le plantó un candidato, le ganó por paliza, y eso que el candidato había sido aliado de Bolsonaro durante la pandemia, se peleó con él porque tuvo una política sanitaria diferente, Bolsonaro le plantó un candidato, le ganó por paliza. Y hoy estuve en un lugar, en una favela, pero de las más pobres, porque favelas como esas ya son favelas casi, te diría, de clase media baja. Hoy Claro. estuve en una favela de los más marginales, una favela a 40 kilómetros de acá. Ustedes van a ver ahora la aventura que fue llegar a ese lugar, porque para llegar rápido, en Río es una ciudad de un tránsito muy difícil. Tuve que subirme con los motoqueros que me hice amigo en la Rosiña, me fui en moto hacia ese lugar. Los muchachos manejan la moto que te meten miedo porque van en los túneles de Río de Janeiro a 90 entre los autos. Bueno, la pasamos mal, pero llegamos y ahí vimos, para nuestra sorpresa, dije, bueno, entre los más pobres gana Lula. Si tienen la nota por ahí la podemos ver. A ver. A ver. Segundo capítulo de Deportes Extremos. Con los motoristas de la Rosiña, de quienes nos hicimos amigos, estamos yendo a Duque de Caxias. Ahí hay un barrio que se llama Gramacho. Y ahí hay un gran basural. Nos dicen que lo que vamos a ver ahí es algo que no se ve habitualmente,
poca gente entra ahí. Y por eso tenemos que ir en moto, dejamos el carro y nos vamos en moto para entrar a ese lugar. Se llama el Lixão, es el gran basural de Río de Janeiro con las favelas que hay alrededor. Vamos a ver con qué nos encontramos. Después de 40 kilómetros en moto llegamos acá. Esto es Gramacho, es en Caxias do Sul, lo que sería el conurbano para nosotros. Esto es más o menos como José León Suárez, de hecho aquí al costado hay un inmenso basural. Esta es la única cuadra en la cual vamos a poder filmar, en la cual la única que nos dieron autorización. Acá hay que entrar con las cámaras abajo y no violentar a nadie. Pero ven, es un lugar que no tiene muchos años, tiene 20 años acá de instalado, y toda la gente hace sus casas a partir de lo que sacan del basural. Vean, por ejemplo, esto. Esto es un cerco hecho todo de pedazos de madera que salen del basural. Si uno mira bien las casas, recién cuando la gente puede tener algo de dinero, puede comprar sus ladrillos, pero eso ya es un crecimiento social. Pero no vinimos acá, a Gramacho, a hablar del reciclado de basura, sino que vinimos a hablar acá de la perspectiva electoral, de lo que va a pasar el domingo que viene en la elección entre Lula y Bolsonaro. Y acá es donde se siente esa política de último momento, o del último año en todo caso, que hizo Bolsonaro, en especial esos 600 reales de un plan social que da Bolsonaro. Porque acá nosotros lo que empezamos a hablar con la población es que mayoritariamente van a votar a Bolsonaro. Entonces, las cosas que se ven en Argentina, uno las piensa blanco y negro, bueno, cuando uno baja a los barrios, en especial en Río de Janeiro, son mucho más mezcladas. Y entonces este es un barrio, uno puede decir bolsonarista, porque ahí se ve el efecto que tuvo esos planes sociales y también esa cierta baja de la inflación que hubo en el último año. Entonces, planes sociales de último momento, más baja de la inflación, esto es lo que le permitió renacer a Bolsonaro, que venía muy mal en las encuestas. El barrio es esto, vean lo que yo les decía, la gente más pobre de los más pobres, los que viven de la basura, los que no pueden tener y hoy por hoy no aspiran a un empleo en blanco. Y sin embargo, mayoritariamente en este barrio van a votar a Bolsonaro. ¿Quién gana aquí? ¿O PT o Bolsonaro? Bem, o serviço que está sendo feito hoje é do Bolsonaro. Sim. E todo mundo que está hoje é a grade que apoia o Bolsonaro, entendeu? Sim. É a grade que apoia o Bolsonaro, entendeu? São grandes pessoas, grandes amigos, são boas pessoas de lidar, de conversar, de poder estar perto, entendeu? Hoje a grade hoje aqui, pelo menos que eu saiba, é a grade toda do Bolsonaro. A maioria vai votar Bolsonaro. É, deputado, candidato, son tudo, né, do bonde do Bolsonaro. Qué sorprendente, Rolo, escuchar en un barrio humilde hablar del bolsonarismo como grandes amigos, ¿no? Porque uno en el esquema de la política quizás tendría a asociar a Bolsonaro con las clases más acaudaladas del Brasil. Sí. Mira, Eddie y yo seguramente nos acordamos, y Eddie va a compartir esto. ¿Te acordás cuando a Menem en el 95, que gana la elección por el 52% de los votos, al día siguiente todo decía, no, yo no sé cómo ganó porque yo no lo voté? Bueno, algo parecido pasó aquí en la primera vuelta con Bolsonaro. ¿Viste? Entonces, tenía una imagen positiva que estaba en el 27% y de pronto apareció con un 43% de intención de voto. Y ahora hay un enigma, verdadero enigma, porque si bien todas las encuestas lo ubican a Lula adelante, ojo, porque hay una cantidad de gente que no fue a votar. Recién estaba escuchando que Datafolia dice que hay un 7% de gente que puede cambiar el voto de Lula a Bolsonaro, de Bolsonaro a Lula, por eso es importante el debate. Roló. Ojo con estas cuestiones. En su momento, Menem, acordate, solo con tener pisada la inflación, volvió a ganar la reelección. Rolo, Sí. Dale, perdón, dale, Eddie, dale, perdón. dale. Rolo, te saludo. Carlos Estrione, un gusto. Escuchá, se hablaba de Querido, ¿cómo estás? 20 millones de personas que no habrían ido a votar en la primera elección. Y hacer un paralelo, yo hace poquito estuve también en Río de Janeiro y a mí también me sorprendió que el chofer de un taxi, el chofer, esto mismo que vos contás, ¿no? Las clases más bajas. Pero atención porque uno puede sorprenderse porque las clases más bajas sigan a un Bolsonaro, pero hay un paralelo con el efecto Milei también aquí, que uno cree que puede ser
que las clases más acomodadas o más altas lo siguen y después vos vas a la juventud menos pudiente, con menos posibilidades o que ha tenido menos posibilidades y siguen este tipo de discurso severo, de mano dura, de modificar la política, ser un outsider. ¿Pasa algo similar con Bolsonaro en Brasil? Sí. Bolsonaro coagula, digamos, las tres derechas. En su momento, acá en la primera elección de Bolsonaro, se hablaba que Bolsonaro tenía las tres B largas, buey, bala y Biblia. Ahora se habla de las tres derechas, la derecha neoliberal, la derecha religiosa, sobre todo las iglesias evangélicas, y también la derecha militar. Entonces, no solo ahora Bolsonaro abrió una cuarta dimensión con el clientelismo, o sea, aquello de lo que en Argentina abjuran los libertarios. Bolsonaro, que es admirado por los libertarios, acá está haciendo clientelismo a full, tanto que obligó a Lula es un a partir populismo de ese plan de las derecha, 600 digamos. reales por mes. Exacto, obligó a Lula a decir, voy a mantener ese plan de los 600 reales y le voy a agregar algo muy parecido a la asignación universal por hijo. 150 reales por hijo para cada familia. Imagínate, es un dineral eso aquí en Brasil. A multiplicar por 6. Rolo, un lujo espectacular, la verdad, la cobertura, meterte donde te metés. Y no solo porque vas arriesgando casi la vida ahí en una moto metiéndote entre el tránsito, pero también, también... No, porque ver la realidad desde adentro para poder llegar a captar de qué se trata. Acá lo que vos nos estás mostrando son estos nuevos sujetos sociales que están por fuera de las estructuras tradicionales de la política y a la vez hiperconectados en las redes sociales porque todo el mundo, por menos que tenga, tiene un telefonito. Y eso es parte de una nueva realidad que nos involucra a nosotros, pero que es global ya. Mira, un dato. Recién el Tribunal Supremo Electoral acaba de pedirle a Telegram que baje las cuentas que están llamando a la rebelión si no gana Bolsonaro. O sea, rebelión armada, estilo Trump. Complicado. Bueno, Rolo, gracias. Por supuesto que la cobertura de Brasil queda sobre todo en tus manos. Gracias, chicos. Un abrazo. Volvemos a hablar del presupuesto y sigue con nosotros Sabrina. Pusiste la lupa en educación. ¿Hay algún otro punto del presupuesto que para vos merezca mayor difusión o haya habido alguna situación de discordia? Sí, yo lamento mucho en este presupuesto que es un presupuesto de ajuste, luego de años de gastar más de lo que teníamos, luego de las consecuencias tanto de la fiesta populista como de la corrupción kirchnerista, llega este momento que el gobierno tiene que enfrentar pese a sus ideas más naturales. A mí lo que me llamó mucho la atención y que lamento un montón es que, por ejemplo, no se ajustara en empresas públicas, que sí se ajustara en educación, que sí se ajustara en salud, que sí hubiera ajustes en discapacidad y, sin embargo, que las empresas públicas no estuvieran ahí. O en camioneros, ¿no? Es un presupuesto que realmente línea por línea se vio la Argentina corporativa, esa Argentina de la... Los jueces, ¿no? Los jueces que no siguen sin pagar ganancias, porque hay una otra... Jueces y parte del sistema judicial. Hay otra parte de ese mismo sistema que sí paga, los que se incorporan nuevos. Exactamente, a partir de la ley del gobierno de Mauricio Macri, los que se incorporaron desde el 2017 en adelante pagan ganancias, como todo el resto pagamos ganancias, ¿no? Claro. Pero acá sigue habiendo un privilegio. Me quedo pegado porque a mí me gusta mucho el periodismo y el periodismo es un abordaje de la realidad o de lo que uno puede pescar de la realidad. Esto que nos mostró Rolando Graña desde Brasil a mí me parece muy significativo y me parece muy significativo sobre todo porque de algún modo nos deja sin manuales, o sea, nos ancla en preconceptos que después vos vas a la realidad y no tienen absolutamente nada que ver. Yo te pregunto, Sabrina, si en Juntos por el Cambio, en tu sector, en tu bloque, se conversa si nos conviene más Bolsonaro o Lula que gane. No, me parece que la Argentina tiene que aprender a lo largo de los años y las últimas experiencias a respetar la diversidad regional siempre y cuando se respete la democracia en cada país. La condena desde nuestro sector es a las dictaduras. Es a Cuba, es a Venezuela, es a Nicaragua. Después, el pueblo de cada país elige a los candidatos que
prefiere por las diversas razones y complejidades. Yo creo que muchas veces en la Argentina se abusa de entender la política de países limítrofes y regionales a partir de clivajes nuestros. Yo a lo que voy es a esto, ¿no? Está bien, ahí hiciste vos un corte de dictadura-democracia, pero yo digo, vemos esto y la verdad que si vos miras estas imágenes que manda Rolando, el liberal es Lula y el populista es Bolsonaro. Sí, lo dijiste bien. Populismo no es sinónimo de izquierdista. Claro. Es también sinónimo de derechista. Es más, todos esos conglomerados nuevos que surgen en el mundo, digo Francia como acá, tienen justamente, y te voy a decir brevemente por qué es así. Porque además, primero, la palabra populismo sirve de comodín para cualquier cosa, por derecha, por izquierda, porque Macri también era un populista, fue un populista. El tema es que en las sociedades altamente mediatizadas es imposible no hacer jueguito para la tribuna. A ver si se entiende. Sí, pero si me permiten, también hay una sobreestimación del efecto de estas medidas en el resultado electoral. Brasil está económicamente mucho mejor. Y eso es gracias al ministro de Economía, que es un ortodoxo liberal, no neoliberal, como se dice. Neoliberal no existe, liberal. Está bien, pero yo hablaba de otra cosa. No, pero digo, hablo de otro fenómeno. Entiendo, pero digo, comprendo lo para tuyo, pero entender el hablaba de fenómeno otro Bolsonaro, también hay que entender que la economía brasileña está infinitamente mejor que la economía claro. argentina. Claro, el Infinitamente tema es mejor. que Históricamente ellos no se comparan con Argentina, nosotros los estamos mirando a ellos se comparan contra un periodo anterior, contra su propia historia. Claro, ¿no? y a la hora de votar nadie va a pensar en nosotros, van a estar pensando en está ellos, claro. digamos, vota Brasil, no vota Argentina. Pero es interesante ver, por eso le preguntábamos a Sabrina, es interesante ver cómo lo ve Juntos por el Cambio. Claro. El oficialismo sí tiene una mirada muy marcada de a dónde le gustaría que esto se direccione. Y claramente que el oficialismo ve con buenos ojos a Lula. En Juntos por el Y esto, Cambio y esto nosotros que dice tenemos Carlos, un y proyecto esto que que es dice muy Carlos, importante. perdón, Sabrina, esto que dice Carlos de los dos populismos, ¿no? Porque él acaba de decir Macri es un populista, pero bueno. Vamos por partes, terreno. si quieren. En Juntos por el Cambio tenemos un proyecto que es muy importante que en este momento presentó Tetaz en el Congreso, pero que Duhovne también durante el tiempo en el que fue funcionario lo estimuló de tratar de pensar una moneda común junto a Brasil. Y con todos los problemas que tiene nuestra moneda, es decir, con todos los problemas que tiene nuestro país por no tener una moneda justamente, a mí me parece que ese es un proyecto muy interesante. El problema que nosotros tenemos ahora, que es un flor de desafío, es por qué los brasileros van a querer tener una moneda común con la Argentina. Ese es el problema. Eso que existía como Que, perdón, posibilidad en el 2017. el más enfático en Brasil de un proyecto así es Lula. Sí. Desde Entonces, lo discursivo, Edith. Por lo menos. Vamos a ver desde la práctica que viene- si después lo que llevan viene adelante. después, vamos a ver. Digo, Sí, desde lo discursivo, cuando vos haces campaña, muchas cosas decís también para captar fondos de financiamiento de tu campaña. Después hay que ver qué Y pasa vamos en a la ver práctica. si después nos sometemos a la disciplina que te implica el Banco Central del Brasil. Los griegos les costó muchísimo subordinarse a los alemanes en el sentido de la disciplina fiscal. Cuando Muchísimo. miramos la zona euro y lo que fue Muchísimo, de aquí a Brasil. muchísimo. Pero Los argentinos Sí. seguiremos las pautas de disciplina fiscal del Brasil, es muy difícil. Es un enorme desafío. Los argentinos difícil. tenemos que cambiar muchísimo, muy fuertemente para salir de esta crisis y salir de décadas de decadencia. Entonces, mi esperanza es que sí, que estemos a la altura de poder hacer esos cambios que funcionaron en otros países. No tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que hacer magia. Tenemos que empezar a hacer lo que hizo que diferentes países salieran de crisis. Entonces, mi expectativa, y por lo cual estamos trabajando en Juntos por el Cambio, es que sí. Pero respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que lo que necesita hacer la Argentina hoy en día, con todos nuestros socios de la región, es ver cuál es el máximo beneficio para nuestro país. Dejar de intervenir en política interna de otros países diciendo esto me gusta o esto no me gusta. De nuevo, salvo dictaduras. Eso es un límite. ¿Por qué? Porque la solidaridad democrática internacional tiene que existir y porque los pueblos que viven bajo dictaduras no se pueden defender solos. Pero los brasileños se están eligiendo libremente. Entonces, a mí lo que me interesa es tener la mejor relación para la Argentina que se pueda tener con el presidente que gane. ¿Y Macri es populista? Creo que Macri llevó adelante algunas medidas que son populistas, como él mismo
señaló en Primer Tiempo y que en su nuevo libro y en sus intervenciones actuales las está criticando y también está apurando dentro de Juntos por el Cambio. Cierta tendencia que hay en algunos de hacer populismo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es razonable esto. Nosotros venimos de una historia en donde el populismo nos cruzó fuertemente. Entonces no es solamente exclusividad de un partido político. Sí, obviamente yo veo en el kirchnerismo y en el peronismo una tendencia no solo de creación, sino también de consolidación del populismo. Ahora vos estás marcando que vos avisorás una corriente dentro de Juntos por el Cambio que manifiesta que hay que hacer populismo. No, ¿qué hizo? Hoy, actualmente. ¿Qué hizo populismo? Pero hoy que Juntos se por el vota, Cambio que considera que no hay que hacer populismo. En las discusiones que están dando, estamos hablando de populismo económico en este momento, Sí. ¿no? Digo, Repartir platita. sí, eso. En las discusiones que están teniendo todos los economistas de todos los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio, hay acuerdo en esto. Yo disiento de la definición tan tajante y clara que hablan sobre el populismo, porque la verdad yo lo vengo estudiando hace años y no, el populismo nació por derecha en los Estados Unidos de América, por izquierda en el antecedente de la Unión Soviética, en los rusos. En nuestro país, por supuesto, era el epíteto para descalificar al peronismo, pero también Macri, lo reconoce la diputada, fue populista. Yo reconocí que aplicó algunas medidas. Yo no creo que haya sido populista. ¿Qué quiere decir populismo? Según Macri... Bueno, según la diputada. Yo también vengo estudiando populismo hace muchísimo tiempo. En mi tesis doctoral yo me centré en el estudio del peronismo y obviamente entender las ideas políticas fue una parte sumamente importante. Para mí el populismo es creer que hay algunos que están por encima de las instituciones. Es creer que hay una persona que no representa al pueblo, sino que encarna al pueblo. Y esto significa que entiende mejor que el pueblo y mejor que las instituciones que están para asegurar, por ejemplo, la división de poderes, lo que se necesita. ¿Por qué los persiguieron Sí, por tanto? supuesto. Usted que habla muy bien y yo comparto de la unión de los, sobre todo de los continentes que nos rodean. Hubo una iniciativa del general Perón que se llamó ABC y que abarcaba justamente Chile, Brasil y la Argentina. Los tres fueron destituidos del poder. ¿Cree que es al azar cuando esas ideas se vuelven tan difíciles de aceptar por el statu quo? A mí me parece que lo que hizo el peronismo en el periodo 46-55 fue reemplazar un statu quo por otro, pero que si bien nosotros lo que vemos en esos años... ¿Por otro más justo o es igual? No, No, se ha incorporado a mucha gente en un proceso que empezó en los años 30 también y que nos cuesta... con los conservadores. Y que nos cuesta claramente, reconocer, pero empezó en los años 30. Pero para mí el problema es que lo hizo de forma autoritaria, que lo hizo cerrando medios de prensa, que lo hizo encarcelando opositores. Sí, para mí no es un error el autoritarismo. Bueno, abusos. Sí. ¿Sabe lo que pasa? El peronismo Yo sufrió... lo llamo autoritarismo, no lo llamo errores o abusos. Me suena un poco metafórico. No sé cómo lo habrá tratado usted en su tesis. El peronismo tuvo 400 muertos bombardeados civiles en la Plaza de Mayo. Sí. Y hay 8.000 desaparecidos o la cifra que está entonces. Digo, atención cuando analizamos la historia. Digo, yo sé que usted además, por ejemplo, a diferencia mía, cree que las Malvinas son de los Kelpers. Pero bueno, son diferencias históricas. No me chicanee, digo, no hace falta. Si quieren hablamos de eso, pero... No creo ya eso. Basta. No. Ah, bueno. Bueno, entonces, a ver, si quieren hablamos de eso, pero me parece que eso... No me interesa, Hablemos del futuro. A ver, a mí me parece que lo importante acá es, en la Argentina, en la historia del siglo XX, tenemos muy pocas cosas, al menos yo tengo muy pocas cosas para reivindicar de una historia que estuvo todo el tiempo cortada por golpes de Estado. Pero a mí me interesa la democracia. ¿Pero usted sufrió algún golpe de Estado? Yo nací en 1981. Bueno, yo nací en un golpe de Estado. Yo sí atravesé 2 dictaduras. Entonces sé de qué estoy hablando. Yo también sé de qué estoy hablando, aunque tenga 41 años. Yo también sé de qué estoy hablando. Descalificando por la edad. Un poco me parece que sí.
Pero bueno, ¿Por la edad o por lo que sáquese- pienso o por sáquese lo que su tuiteé? No, bueno, yo tengo ideas diferentes a Está las suyas, por perfecto. supuesto. Y yo lo que Pero creo es que sus admítala. ideas y mis ideas tienen que convivir para que la ¿Cómo sociedad no? sea mejor. Absolutamente, absolutamente. A mí me Estoy parece muy interesante este debate porque, primero porque la verdad es muy interesante ver cómo están los dos muy, de alguna manera, instruidos en historia y se puede debatir con nivel. Esto es un debate con nivel. Primero eso. Y yo te quiero agradecer esta Sí, posibilidad, no lo Sabrina, tome porque mal, a le pido Campolongo lo disculpas tenemos si todos los usted- días. Por favor. Y es interesante porque no hablamos de historia. Ustedes fíjense, y lo que trae a colación Eddie de Brasil, no hablamos de historia, hablamos de actualidad. Entender lo que pasó hace 40 años nos puede llegar a poder vislumbrar el futuro porque es la consecuencia de hoy. Por eso son interesantes estos debates. Fíjense cómo a raíz de lo que sucede en Brasil o a raíz del presupuesto terminamos una vez más chocando en esto. Ahora, es real que los modelos han empezado a crujir y que no es tan radicalizado, Sí, no, hay, pero a mí, no pero está a mí tan... me quedó una espina clavada en el cerebro. ¿Las Malvinas son de los Kelpers? Las Malvinas es un problema absolutamente complejo que tiene la Argentina, que yo reivindico muchísimo la política llevada adelante durante el gobierno de Ilia, que creo que era una negociación pacífica que tiene en cuenta también a las personas que viven en la isla, que no son aquellos que disputaron el territorio en un momento. A mí me parece que cuando nosotros entramos en debates chauvinistas y queremos tener eslogans, es un problema y que necesitamos, de nuevo, como me interesa el futuro, llegar a convivencias que se muestran muchísimo más fructíferas. No es imponiéndole nada a nadie que lo vamos a lograr. Entonces, a mí lo que me interesa es volver a una etapa de diálogo, de negociación, y me encantaría que los Kelpers elijan ser parte de Argentina. Me encantaría que la Argentina sea un país que les ¿Participarías dé de una a... misión que lleve esa propuesta a Sí, Puerto Argentino? en principio creo que tenemos que trabajar muchísimo para que la Argentina sea un país atractivo para otras personas. Ahora, antes- Hoy no lo está haciendo, hoy se están yendo nuestros jóvenes, hoy tenemos otros problemas. Ahora, Entonces, a mí lo que me interesa es hablar la razón por la cual yo abandoné mi cómoda vida de universidad y de una ONG que elaboraba derechos humanos y me metí en política es porque creo que la crisis que tenemos se cambia en el futuro, no discutiendo el pasado. Ahora, la guerra- Yo creo que heredé un país que está lleno de problemas y que si nosotros los que estamos acá sentados seguimos hablando del pasado y no trabajamos para cambiar esta historia y no empezamos a ponernos de acuerdo sobre decisiones, mi hija, sus hijos no van a tener un buen destino en este país. Ahora, en ese camino respecto a las Malvinas era el que se iba antes de la guerra. Estábamos muy cerca de la convivencia, de trabajar en conjunto. YPF los atendía, los malvinenses venían al continente a cada rato. Para mí estudiaban fue el acá. momento Y hubo más otros interesante. antecedentes más, También inclusive. se casaban, Mucho más. la locura de Galtieri retrasó todo. Absolutamente. La locura fascista de Galtieri, Mi absolutamente fascista. mi de problema, y Galtieri. por eso hablé de Chicana, no tiene que ver con la soberanía y con las Malvinas, tiene que ver con la guerra absurda, con la guerra en la que mandaron a matar, un genocida borracho, mandó a matar a chicos y usó ese patriotismo para legitimarse en el poder. Yo tengo un montón. Yo no soy chauvinista, por las dudas. se lo Un aclaro. montón de Soy problemas nacionalista, con la guerra. peronista, y Un me lo mon- banco. Está perfecto, y a mí me encanta. Y a mí me consta que era borracho porque yo le servía el whisky. A mí no. Lo hemos contado. No, a vos alguna vez, no, a vos no. Yo era colimba y estaba... ¿En serio? eso donde era Galtieri se evidente. tomaba una botella no tomaba de whisky argentino, por reunión tomaba whisky- en el comando de la guerra. Ahora, yo creo que hablar para atrás es importante, porque acá Campolongo dice el plan ABC, Argentina, Brasil, Chile. Una de las cosas que nos tapó, por ejemplo, el escándalo Odebrecht, la gran superconstructora de que terminando con un gobierno en Brasil, con presidentes presos en todos lados, o sea, nos dejó sin el soterramiento del Sarmiento acá. Una de las principales obras que eso terminó y no se conversó más, y si yo le saco el tema no van a saber de qué hablo, es el corredor transoceánico San Pablo-La Serena, que es una obra monumental que uniría el Atlántico con el Pacífico vía terrestre y que haría que la ecuación económica de América del Sur haga así.
¿Ustedes tienen lectura de alguien que esté hablando de este tema hoy en la Argentina? Sí, pero... Nos preguntamos por qué no hablamos ahí de este ahí tema, no- ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile. Eddie, en general en esos grandes proyectos no tenés que buscar la mano negra de los Estados Unidos o de Inglaterra. La acabás de poner vos, ¿eh? No, Mirá no, qué cola de paja tenés. ¿La sacaste vos sola? ¿Me puede dejar? Estoy ¿Pero diciendo quién que dijo no. la mano negra de los Estados Unidos? Yo no dije hay que- Odebrecht. No hay que poner la mano negra, no, porque ¿qué intereses? El ABC lo frenaron, el ABC. El ABC derrocaron a los gobiernos. En general, hay otros intereses, que es el puerto de Buenos Aires. Ahora cuando empezás a analizar los puertos argentinos, la competencia de los puertos argentinos, que hay toda una historia entre Bahía Blanca, Mar del Plata, es brutal. Todo privado. El pequeño interés, pero ni siquiera el privado. Ahora, yo es creo que interés de camioneros, lo bueno, porque los yo creo que lo camioneros bueno, ahí. ¿sabés que lo bueno de la historia y del periodismo es que, a ver, la CIA de los Estados Unidos reconoció que fue fundamental su papel para derrocar a Salvador Allende en Chile y para que viniera la dictadura de ITT, Pinochet. están No es los una libros posición de izquierda, escritos, es no es- historia. es Aunque no nos historia. guste, es historia y eso pasó. Bueno, Y Salvador antes- Allende, y antes- Salvador Allende no era el mejor presidente de la historia de Chile. Bueno, pero Fue un lo tenía, desastre. está bien, pero lo tenía que... Iba o sea, a la dictadura está bien, cubana. pero Sí, vos de estás de todos acuerdo... modos Está está bien, mal pero que entonces otro vos... país intervenga, ¿no? Entonces dictadura hagamos una cubana cosa. la Vos razón. estás de acuerdo con que un país extranjero imponga el gobierno que le parece en otro Igual, país. Eddie, Que eso es lo que sucedió en volviendo- Chile. aquella época, Bárbaro. además. No estoy de acuerdo. Bárbaro. Volviendo- Cuba imponía a través de... Con un cartel que seguramente Los para soviéticos, jóvenes- sin vaya, los cubanos no impusieron nunca nada. Volviendo a los nuestro cubanos país. siempre fueron una A pobre mí- Fue fila. la culpa justamente Los de soviéticos. Chicos, le damos la palabra a la invitada. Los soviéticos, Le damos los la palabra soviéticos. Cuba a hacía su Sabrina, trabajo por también. favor. Yo Así disfruto un ordenamos. montón esta conversación en historia. Soy historiadora, doy clases de historia en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que me apasiona. genera mucho placer conversar de esto y estar conversando en la televisión sobre esto. Al mismo tiempo, me parece que nosotros tenemos que mirar de forma muy crítica en la historia del siglo XX, básicamente porque los resultados que tenemos hoy no son ajenos a esa historia. Y hay, no una historia política, pero sí una historia social que a mí me interesa que recuperemos, que es la de nuestros abuelos o nuestros padres que llegaron muchas veces perseguidos por hambrunas o por la guerra, que vinieron acá en general sin un mango, por ideas políticas. que laburaron y que tuvieron hijos que accedieron a una educación de calidad que les permitió estar mejor y que esos hijos también muchas veces tuvieron otros hijos que estuvieron mejor. Es decir, lo que vemos es una historia social de gente que se esforzó, que trabajó, que la pasó dura para que sus hijos estuvieran mejor y que sacaron un país adelante. No gracias a la política, porque estamos viendo que la política fracasó también en el siglo XX. A mí me parece, agarrando esta historia social de la Argentina, que es eso lo que nosotros necesitamos ahora. Nosotros necesitamos volver a trabajar, volver a esforzarnos y que nuestros hijos vuelvan a tener futuro. Hay una visión que a mí realmente me convence, que no es placentera, pero que me convence, que es el momento de la salida de los judíos de Egipto. Cuando los judíos salen de Egipto, salen de la esclavitud, están en el desierto y la pasan horriblemente mal durante una generación entera hasta llegar a la tierra prometida. Yo creo que nuestro papel es el de esa generación que se tiene que esforzar para que sus hijos estén bien. Yo te quiero preguntar concretamente, volviéndolo al terreno de la discusión posible, de la Argentina posible. Vos marcabas lo de no te gustó o te hubiese entusiasmado ver recortes igualitarios, por ejemplo, si hay recortes en determinadas partidas del presupuesto que también estén en vigor para las empresas de origen público, de capital público. Mi pregunta es, Juntos por el Cambio, ¿cuál es el trazado que tiene para, en principio, aquellas personas que hoy están en la marginalidad, para los trabajadores informales, y si vos reemplazás el empleado público, ¿con qué? O sea, ¿cómo vendría de un día para el otro mágicamente a agrandarse la porción de capital privado, de empresas? Sí. No, me parece que la idea de un día para el otro y mágicamente no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país que no es el país ni siquiera del 2015. Estamos mucho peor. Tenemos más del... Vos me preguntabas antes los recortes que más me dolieron en niñez.
¿Por qué? Porque tenemos más de un 50% de niños y jóvenes que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar con los jóvenes, que son los principales afectados por la falta de empleo. Tenemos que hacernos cargo de una situación que tenemos hoy en la Argentina que es inédita, que tener trabajo y ser pobre son dos cosas que pasan al mismo tiempo, que nos malacostumbramos a tener que tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, los que podemos, los privilegiados que llegamos a fin de mes y no nos estamos endeudando todo el tiempo. Entonces hay un enorme cambio que hay que hacer, que está claro que no se puede empezar por quienes menos tienen. Ese cambio ¿Por qué el no año se que puede viene... empezar? Porque ya no hay dónde rascar. Sabrina, ahí. ¿ese cambio el año que viene tiene un presidente halcón o paloma? Tiene un presidente que cambia. A mí me pareció súper interesante lo que dijo en la presentación de su libro Mauricio Macri este lunes, en donde planteó el cambio está representado en Juntos por el Cambio. Después están las discusiones menores, pero yo voy a ir y me voy a concentrar en los problemas que tiene hoy la sociedad y en cómo los vamos a resolver y cómo hacer para quien gane por Juntos por el Cambio tenga la posibilidad de tener todos los equipos para llevar adelante estas reformas que van a ser muy complicadas. ¿Tenés decidido quién es el que más te gusta? ¿O es Macri? ¿Te gustaría que sea Macri? Tengo decidido, a mí me gusta mucho el gobierno de Mauricio Macri y más que el gobierno de Mauricio Macri, me gustan las ideas que Mauricio Macri está teniendo hoy en día. Y esas ideas justamente lo que hacen es plantear que es este equipo y quien más votos tenga de este equipo y quien más asegure el cambio que la Argentina necesita. ¿Milei adentro o afuera? Yo lo prefiero afuera, Milei. A mí me parece que si bien hay algunas cuestiones económicas que hay coincidencias, no sé hasta dónde, ¿no? Porque cuando tuvo la oportunidad de estar ahí, de sentarse y de poner su dedo para que no aumenten impuestos, no lo hizo. Entonces, digo, él habla de que no va a apoyar ningún aumento de impuestos, no estuvo ahí este miércoles cuando tendría que haber estado para asegurar eso. Entonces, ni siquiera económicamente sé si tenemos tantas coincidencias, pero lo que estoy segura es que yo jamás lo escuché a Milei hablar de democracia. Lo que estoy segura es que jamás lo escuché hablar a Milei sobre la importancia de la educación para generar una sociedad más libre, más igualitaria. Jamás lo escuché con una idea de progreso que integre. Juntos por el Cambio la tiene y esas son diferencias muy contundentes. Hoy quizás la discusión pasa por las PASO y sé que esto fue un tema de los pasillos de diputados y de senadores durante toda la semana. ¿Qué pensás que ocurrirá? Estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada más allá de la interna del kirchnerismo y las presiones que está recibiendo Alberto Fernández para que cambie de opinión y cómo se resolverá eso. Estoy muy preocupada por los diputados que son parte de la oposición y que no saben qué van a hacer frente a las PASO. ¿Por qué? Porque en este momento ninguno de los argumentos que se están planteando para sacar las PASO son sinceros. Nosotros no podemos permitir que se lleve adelante una reforma del sistema electoral cuando ya estamos hablando de candidatos, cuando ya estamos hablando de alianzas consolidadas. Las reformas electorales se tienen que hacer para crear una mejor representación entre la sociedad y la política, no para favorecer a uno u a otro. Y todos los argumentos son falsos. ¿Por qué? Porque cuando se usa el económico, vamos a boleta única. Boleta única es mucho más económico que sacar las PASO y sin embargo no se aprueba. Cuando se habla de que se está demandando demasiado en la ciudadanía, también es un argumento falso, porque si no quieren demandar tanto en la ciudadanía, que los gobernadores no separen la fecha de sus elecciones provinciales, no desdoblen. Entonces, de lo que se trata acá es de una manipulación del sistema electoral para embarrar la cancha. Y la ciudadanía no merece eso. Y si se levantaran las PASO, ¿cómo resuelve Juntos por el Cambio su interna? Con un crecimiento de institucionalidad. Con un crecimiento de institucionalidad. ¿Una primaria organizada? Es una de las posibilidades que se está conversando, sí, pero la realidad es que lo primero que tenemos que decir, ese es un problema de Juntos por el Cambio. Y hay un lugar en donde me preocupa en una segunda medida.
en una primera medida yo estoy preocupada por la ciudadanía y por su representación, que la ciudadanía realmente tenga la posibilidad de votar en una elección que no tenga manipulaciones de ningún tipo, porque la realidad es que las manipulaciones electorales no se dan solamente en el momento en el que se vota o en el momento en el que se hacen recuentos. Las manipulaciones electorales se dan desde los procesos en el que a menos de un año de la elección se quieren cambiar las reglas de juego. Eso no se puede permitir en una democracia que queremos que funcione. Che, brava la rusa. Yo dije, atención, digo, porque están tomando notas Juntos por el Cambio y sé que miran mucho los perfiles de mujeres. Atención, recuerden este nombre y apellido que no lo vamos a dejar en ella. Que ni ella a veces se acuerda. No, yo le dije, Ahmeyet. Perfecto. Me gustó a mí decirlo. Tu distrito Gracias, es Evelyn. la provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. 100% porteña. Ok. Gracias. Muchísimas